Historia 1. La trampa de la curiosidad. Leer. Bueno, voy a ser claro desde el principio. No soy un hacker ni un genio de la informática. En esta historia me llamaré Leer, mi nombre de usuario inventado. Tengo 23 años, o quizá ya 24, ¿quién se acuerda? Y estudio informática aquí en Bolonia. Digamos que me defiendo bien con el PC. Repito, no soy uno de esos hackers de película con sudadera con capucha y gafas de sol encerrado en un cuarto oscuro, pero siempre me ha gustado trastear, montar ordenadores, probar distribuciones de Linux improbables, esas cosas. Y como todos los chicos de mi edad, o al menos los que frecuentan ciertos ambientes, la Dark Web era esa especie de El Dorado prohibido. Se hablaba mucho de ello, sobre todo tonterías. Mercados de droga que parecían el Amazon de los yonkis, documentos falsos, armas. Cosas que sinceramente pensaba que eran un 90% humo para asustar a los incautos y un 10% trampas para bobos puestas por la policía. أصدقائي وأنا كنا نقضي الليالي هكذا، بيتزا، سربيزا، ثم نتسفل في الإنترنت. كنا ننتهي بفيديوهات سخيفة أو نلعب أو de vez en cuando تبدأ الدiscusión حول الدارك ويب. Oye tíos, ¿pero creéis que las red rooms existen de verdad? أساساً أنديس الليالي الأوربانة por excelencia. لكي لا يعرفه سيتحدث عن أماكن تدفع لترى ناساً معذبين أو أمراً بيور في المباشر. أشياء da splatter de serie Z. En fin, yo era el primero en decir, venga ya, imposible. Hace falta una infraestructura de la leche, un riesgo enorme. Son solo creepypastas bien montadas. Pero ya sabéis cómo es el gusanillo de la curiosidad. Es un bastardo. Cuanto más dices que una cosa es falsa, más te desafía una vocecita dentro a probar el contrario. Una noche, tras la enésima discusión, o quizás alguna cerveza de más que me había vuelto más audaz de lo habitual, aún más imbécil, elegid vosotros, lancé el desafío. Escuchad, casi que me pongo a buscar una. Así vemos de una vez por todas que son solo leyendas. Mis amigos, unos se reían, otros me llamaban loco, otros me animaban, el teatrillo de siempre, pero ya lo había dicho. Y yo, cuando se me mete algo en la cabeza, especialmente si se trata de tecnología, soy terco como una mula. Descargar Tor, el navegador para entrar en la Dark Web, es una tontería, cosa de 5 minutos. La parte difícil, si se puede decir así, es orientarse ahí dentro. Es un caos, chicos. Sitios con nombres que parecen códigos fiscales enloquecidos y lentos a morir, llenos de enlaces rotos. Al principio, para demostrar a los míos que me estaba esforzando, compartía la pantalla en Discord. Encontramos los habituales mercadillos de cosas ilegales o presuntamente tales, quién sabe, foros de conspiranoicos extremos, gente que vendía supuestas bases de datos robadas. Todo muy hey, muy prohibido, pero nada que realmente nos sorprendiera o asustara. Al-Aqsu confirmaba tesis, mucha apariencia, poca sustancia. Pero después de un par de noches así, mis amigos ya se habían hartado. Venga, déjalo, son todo gilipolleces, me decían. Pero yo ya estaba dentro, no por la emoción, al menos no solo por eso. Se había convertido en una cuestión de principios. Quería entender si técnicamente era posible y si de verdad había alguien tan loco como para hacerlo. Empecé a buscar de forma más sistemática, usando directorios específicos, wikis ocultas, revisando foros que definir como al límite es un eufemismo. Posts llenos de jerga incomprensible, gente paranoica hasta lo inverosímil. Era un ambiente que empezaba a darme una sensación extraña. No miedo, todavía no, sino incomodidad, eso sí. Y entonces un día, en un foro particularmente sórdido, uno de esos donde se habla de violencia con una frialdad que te hiela la sangre, encontré un hilo. Pocos mensajes, muy crípticos. Alguien aludía a espectáculos privados. انفيي مساجاً بريفات إلى أون من المستخدمين الذين يبدون أنهم يعرفون أكثر. أون مع أبودن تيبو
سبكتيتر أومبرا أو شيئا ريمبومبانا وأورتيرا بالمثل. أكتبت شيئا مثل أصغوا أبلارا عن سيرتان أفنتس أصون سولو أبلادورياس أو أي ألغو دي فيرداد. لم أتوقع إيرسبونسا أو كاموتشو un insulto. في الكامبيو, después de un par de días, el tipo me responde. Pocas líneas, gélidas, casi burocráticas diría yo. El acceso es limitado o discrecional. La curiosidad por sí misma no es bienvenida. Si estás seriamente interesado en observar, demuéstralo. O ahí debajo una petición, un pequeño pago en Monero, una criptomoneda difícil de rastrear a una dirección específica. No una cifra enorme, el equivalente a unos 20 euros, bastante poco para hacerte pensar, bueno, como mucho he perdido el dinero de una pizza, pero lo suficiente para darte la impresión de que no era precisamente una broma de niños. Aquí lo admito, me empezó a entrar un poco de canguelo. Pensé, ¿quién te manda meterte fiesto? Déjalo, sal de este estercolero. Pero esa maldita curiosidad, o también un poco de orgullo, de no querer darse la ganada a ese tipo invisible o arrogante, me hizo pagar. Envié el Monero sintiéndome un completo imbécil. 2 días después, otro mensaje. Una dirección, .onion, una cadena larguísima y un horario preciso. Miércoles 13 a.m. Sí, puntual, no habrá repeticiones. Y una contraseña alfanumérica que parecía generada al azar. Miércoles por la noche. Eran las 2:30. Mis compañeros de piso dormían. Yo estaba frente a mi portátil, en mi habitación, con los auriculares. Estaba bastante inquieto, lo admito. Seguía repitiéndome que sería una decepción, un vídeo fake, un sitio que no cargaba, cosas así. Abrí Tor, pegué la dirección. La página tardó una eternidad en cargarse, como siempre. Luego apareció. Fondo negro. Un reproductor de vídeo incorporado fecientro, escueto, sin adornos. Y un pequeño chat, al lado, vacío. Nada más. Nada más. Parecían de esos sitios de streaming pirata mal hechos. Esperé. 2:50. 2:55. El cursor parpadeaba en el chat. Ningún mensaje. Pensé, ya está, engañado, dinero tirado. Estaba casi aliviado. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando a las 3 en punto, el reproductor se activó. Apareció un buffering, luego la imagen. No era una película. No había cortes de montaje. No había dirección. La calidad estaba pixelada, el audio distorsionado, pero se entendía todo demasiado bien. Una habitación desnuda, iluminación pésima, quizás una sola bombilla colgando y una persona atada. No os describo los detalles de lo que vi, de lo que le estaban haciendo a esa persona, no porque quiera hacerme el misterioso, sino porque las palabras no harían justicia al horror. Y francamente, me duele solo de pensarlo. Lo que me destrozó, lo que me convenció de que no podía ser un fake, no eran tanto las imágenes, por muy espeluznantes que fueran, eran los sonidos, los gritos. No eran los gritos fingidos de los actores de las películas de terror, eran reales. O los ojos de esa persona, el terror puro, animal, que había en esos ojos. No se puede actuar una cosa así. Resistí quizás 10 o 15 segundos, no lo sé, pero pareció una eternidad. Cerré el portátil de golpe, con una violencia que casi lo rompo. Tenía náuseas, un frío en el cuerpo que no era normal. Me levanté corriendo y fui al baño. Vomité lo poco que tenía en el estómago. Me miré al espejo. Estaba pálido, con los ojos desorbitados. Esa noche no dormí. Al día siguiente, lo primero que hice fue desinstalar Tor, borrar todo el historial, los archivos temporales, todo. Pensé seriamente en formatear el disco duro, por miedo a que el mal se hubiera anidado en mi ordenador. No dije nada a mis amigos. ¿Qué podía decir?
Tíos, tenía razón yo, pero he visto una cosa que me ha traumatizado de por vida. No podía. Solo dije que era el humo de siempre, que no había encontrado nada. Han pasado meses. Intento no pensar en ello, pero a veces por la noche, esas imágenes, esos sonidos me vuelven a la mente. Un flash me ha cambiado esa mierda. Antes, Internet era un juego, un sitio para explorar sin límites. Ahora, sé que hay rincones oscuros, verdaderamente oscuros, donde la humanidad toca fondo. No he vuelto a intentar entrar en la dark web, y no lo haré más. No soy tan cínico y fanfarrón cuando se habla de ciertas cosas. Ciertas puertas es mejor dejarlas cerradas, chicos. Fiaos de uno que metió la nariz y se quemó. No vale la pena, de verdad. Historia 2. Arte. Me llamo Sofía y vivo rodeada de belleza, o al menos así me gusta pensar. Resido en Florencia, una ciudad que rezuma historia por cada piedra, y de oficio soy anticuaria. No soy una gran comerciante, entendedme. Lo mío es más un amor visceral por los objetos que han vivido, que llevan impresas las huellas de manos, de miradas, de existencias pasadas. Encontraron móvilen con un cajón secreto, un libro con una dedicatoria conmovedora, un juego de té que ha asistido a quién sabe cuántas conversaciones. Estas son cosas que dan sentido a mi trabajo, o quizás también un poco a mi vida, que por lo demás es bastante tranquila, tal vez incluso solitaria. Mi curiosidad es profunda, casi académica, pero lo admito, a veces roza cierta atracción por lo insólito, por lo que no se revela inmediatamente. Esta inclinación mía me ha llevado en el pasado a frecuentar ambientes, digamos, heterogéneos, mercadillos polvorientos al amanecer, viejos desvanes olvidados, pero también subastas prestigiosas. O fue en uno de estos contextos, no recuerdo ni siquiera si era una feria de provincias o una elegante exposición, donde me crucé con un colega, un hombre peculiar, famoso por descubrir piezas increíblemente raras, pero también conocido por sus métodos poco ortodoxos y un cierto gusto por lo macabro, que a mí, sinceramente, me incomodaba un poco. Durante una muhadaza, hablando de la dificultad creciente para encontrar objetos realmente auténticos, no contaminados por restauraciones excesivas, él aludió casi con indiferencia a ciertos canales alternativos. Habló de la dark web. Confieso mi ignorancia. En aquella época había oído hablar de ella como un receptáculo de actividades ilícitas, un lugar oscuro y peligroso. Pero él habló de manera diferente, no como una guarida de criminales, sino como un inmenso y caótico desván global, un lugar donde, con la debida cautela y sabiendo dónde buscar, se podían encontrar cosas perdidas, olvidadas, fragmentos de vida aún no catalogados. Usó precisamente esa expresión. Me dijo que allí se podía topar con diarios personales nunca publicados, correspondencia privada, colecciones de fotografías abandonadas, objetos que las propias familias habían dispersado o perdido, y que nunca llegarían a los mercados convencionales. Su descripción, aunque velada bisombraten que no me gustaba, despertó mi maldita curiosidad. Naturalmente estaba indecisa. الإداية دون فاجارة في هذه الأبيسم الديجيتال me repelía. La buscaba nada ilegal, ni mucho menos morboso, pero la perspectiva de descubrir, qué sé yo, un epistolario inédito de una figura menor del Risorgimento, o le memorias manuscritas de una mujer florentina olvidada, era una tentación fuerte para quien hace mi trabajo.
Justifiqué pensando que sería solo un reconocimiento, una exploración inocua dictada por interés profesional. Debía entender si existía verdad هذا الدسبان المختبئ أو si كانت solo الfantasías de un colega excéntrico. Decidí proceder con extrema cautela. Me documenté sobre cómo acceder con seguridad. Descargué el navegador Tor. Seguí todas las precauciones recomendadas. El impacto fue desconcertante. اكتسبتها للإكسكيزيتيس الاستاتيكية لسيتيز دي آرت، الفوتوغرافيات الساتينية لكتالوجات السوباستا، من قطعت في أمبيانت سبارتانو، تكستوال، أنونيمو. ديركسيونات ويب كانت سيكونسية عشوائية من الحروف والأرقام، لنتيتود إكساسبارانتي، وسنساسيون خينيرال دي بروفيزيوناليداد، ونا بويدو نيغارلو، دي بيليغرو لاتنتي. كان كما pasar de las luminosas salas de los Uffizi a un túnel húmedo y oscuro bajo la ciudad. Siguiendo algunas vagas indicaciones que había logrado conseguir, o tras varios intentos fallidos, llegué finalmente a un sitio que se presentaba con una sencillez casi engañosa, como el mercado de usado personal. La interfaz era rudimentaria, fondo gris, listas con viñetas, pocas imágenes pixeladas. Las primeras categorías parecían confirmar la idea del desván digital: fotografías viejas, correspondencia, objetos perdidos, libros usados. Había fotos de familia en blanco y negro, postales amarillentas enviadas desde lugares lejanos, algún viejo juguete de hojalata, bisutería sin pretensiones. Objetos maltrechos, tal vez, pero nada realmente inquietante. Pensé que, después de todo, mi colega tenía parte de razón, aunque exagerara el tono. Entonces, mi atención fue capturada por una sección de nombre ambiguo, recuerdos íntimos. Fue como abrir una puerta a una habitación más oscura dentro del túnel. Aquí, el tono cambiaba sutilmente. Los objetos listados eran más personales y las descripciones empezaban a teñirse de un matiz extraño, posesivo, a veces vagamente amenazador. Había un mechón de cabello castaño, atado con una cinta descolorida, descrito como perteneciente a Elvira 1998, nunca olvidada. Había una caja de música abollada. Tocaba la nana favorita de S, antes de que. Dientes de leche conservados en pequeñas cajas. Un diario con páginas arrancadas, vendido como secreto. Había también ropa, no vestidos vintage, sino prendas comunes. Una sudadera, un par de vaqueros, descritos con detalles morbosos sobre su último uso, sobre el olor y que, según el vendedor, todavía conservaban. Empezaba a sentirme profundamente incómoda. Estos no parecían objetos encontrados por casualidad, sino reliquias custodiadas de una obsesión malsana, o quizás peor, trofeos. Estaba a punto de cerrar todo, de ahuyentar esa sensación desagradable, cuando vi el anuncio que me heló la sangre. El título era ya de por sí un puñetazo en el estómago. Álbum de recortes de una vida interrumpida. La imagen adjunta mostraba un típico álbum para fotografías, de esos que se usaban antes, con la portada un poco kitsch. Pero las fotos en el interior eran normales, terriblemente normales. Había instantaneado de una chica sonriente, fiestas de cumpleaños con amigos, unas vacaciones en el mar, el diploma de la escuela, entradas de cine guardadas, pequeñas notas escritas a mano en hojas cuadriculadas, recortes de un artículo de periódico local que hablaba quizás de su victoria deportiva. Instantes felices, banales. La crónica de una adolescencia como tantas. Pero era la descripción del vendedor, lo que convertía todo en una abominación.
pocas líneas escritas con una frialdad quirúrgica. Explicaba que el álbum cubría los años de 2008 a 2023. Luego añadía: colección completa hasta la conclusión repentina. Adquirida recientemente de fuente original. Pieza única para coleccionistas de historias verdaderas. La última frase fue la que me puso la piel de gallina. Incluye última nota escrita a mano, fechada pocas horas antes de la interrupción. No hacía falta ser un genio para entender qué significaba interrupción. Y la expresión adquirida recientemente de fuente original sonaba increíblemente siniestra. ¿Quién era esa chica? ¿Qué le había pasado en 2023? ¿Y cómo demonios había acabado su álbum personal, el archivo íntimo de su joven vida, a la venta en un mercadillo oculto en la dark web, descrito como una pieza de colección? En ese momento no sentí solo incomodidad, sentí horror, horror puro. Me sentí extraña, como si hubiera violado la intimidad de esa chica solo mirando ese anuncio. Me sentí cómplice por el mero hecho de encontrarme en ese lugar, de haber curioseado entre los despojos de vidas ajenas puestas a la venta como mercancía. Ya no eran objetos con historia, eran historias violadas, profanadas, transformadas en fetiches para quién sabe qué mente perturbada. Cerré el navegador con la misma rapidez con la que se espanta a un insecto venenoso. Me sentía contaminada. Mi trabajo, mi pasión por las historias encerradas en los objetos, me apareció bajo una luz completamente diferente, siniestra. Desde ese día miro cada viejo diario, cada carta amarillenta, cada fotografía anónima con la terrible conciencia de que detrás de la pátina del tiempo y del abandono puede esconderse no solo melancolía, sino también una violencia indecible, un dolor explotado. Esa breve incursión en el mercado de los recuerdos íntimos me enseñó que no todas las historias merecen ser descubiertas y que ciertos abismos es mejor no explorarlos nunca. La belleza de Florencia fuera de mi ventana me pareció de repente más frágil. He pasado días pensando en esta experiencia mía. Hoy la he compartido con vosotros, esperando alejar de vuestra mente la idea de poder navegar, aunque sea por un solo minuto, en la dark web.